Buenos días, hermanos y amigos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. El mensaje que tenemos en el nombre del Señor para hoy se titula, como lo podemos ver aquí en la pantalla, la relación entre el pastor y sus ovejas. La relación entre el pastor y sus ovejas. Para los hermanos que ya tienen un tiempo conociendo la palabra de Dios, parecería fácil entender el contexto del pastor y las ovejas. Pero en esta mañana, hermanos, en la voluntad del Señor, vamos a ver algunos aspectos, conforme a la palabra, que nos van a ayudar a entender no solamente la relación, sino también la responsabilidad que se tiene en esa relación. Cuando uno habla de una relación entre dos personas o entre un grupo de personas, uno está hablando del cuidado entre ese grupo o entre esas dos personas. Uno está hablando sobre la forma en cómo se comunican. Uno está hablando de la forma en cómo ese grupo o esas dos personas hacen un hábito para convivir juntos. Ahí se define esa relación. Una de las cosas que yo he aprendido en el tiempo en la vida cristiana es que para nosotros, hombres naturales, hombres comunes y corrientes, se nos hace difícil entender la magnitud y el poder de Dios. ¿Cómo entender a Dios en un mundo que nos ha enseñado a entender las cosas cuando las podemos ver, cuando las podemos tocar y cuando las podemos comprobar de manera tangible? Entonces, ¿cómo nosotros entender a Dios? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, que Dios, hablando de muchas formas y de muchas maneras, hoy nos ha hablado por el Hijo. Hoy nos ha hablado por el Hijo. Y en una de las cartas del apóstol Pedro, a este Hijo llamado Jesús, se le da el nombre de el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores. Una forma del Señor Jesús hacer entender cómo debía ser esa relación, cómo debería ser ese vínculo entre el pastor y las ovejas, era explicándolo en el plano terrenal. Para nosotros, la iglesia, Jesús es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Pero para entender el contexto en aquel tiempo, había que explicarlo de una manera sencilla y simple en el que la gente pudiera entenderlo, de una manera en el diario vivir o cotidiana. Veamos, por ejemplo, en la porción que tenemos aquí de Juan capítulo 10, estos versículos, para que entremos un poco en materia, cómo el Señor explica este tipo de relación. ¿Quién es el pastor? ¿Quiénes son las ovejas? Y la característica de cada uno de ellos. Dice, capítulo 10 del Evangelio según San Juan, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, es ladrón y salteador. Lo primero que estamos viendo aquí es cómo el Señor define quién es el pastor. El que entra por la puerta, el que entra por el redil de las ovejas. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que no se esconde de ellas, el que se acerca a ellas para que ellas las puedan ver y reconocer. Dice, a este abre el portero, y aquí yo quiero hacer una especulación, refiriéndose a Dios. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. Uno se pregunta, nosotros como creyentes, ¿cuál es la voz que nosotros escuchamos hoy? ¿Cuál es la voz que está en nuestra mente para nosotros actuar conforme al mandato de nuestro pastor? ¿Oímos nosotros los creyentes realmente la voz de nuestro pastor?
Oímos nosotros verdaderamente como creyentes las instrucciones que nos da nuestro pastor, refiriéndonos al Señor Jesús. Dice, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Usted no se imagina, por ejemplo, un pastor que tenga 300 ovejas, hablando en el plano terrenal, que le ponga nombre a cada oveja. Eso sería prácticamente imposible. Pero lo que sí uno puede notar y ver es que cuando uno ve esos documentales en las que en una llanura muy amplia un pastor maneja 100, 150 o hasta 200 ovejas, ayudado por unos perros que las ayudan siempre a no salirse del redil, uno ve que esas ovejas siempre van juntas, caminando juntas hacia donde el pastor y esos perros la dirigen, pero no tienen un nombre específico. Ahora, el Señor sí nos conoce a nosotros por nuestros nombres. Ha hecho a cada uno de nosotros único, exclusivo, en el que ninguno de nosotros se parece a otro. Y dice la palabra, y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Uno viene al plano de la iglesia, al plano de la vida cristiana y dice, ¿a qué pastor estoy yo siguiendo? ¿Estoy yo siguiendo a mi pastor Jesús o estoy siguiendo otra corriente en este mundo? ¿Cuál es la voz que estoy escuchando en el día de hoy? Uno sabe y entiende como ser humano, como imperfecto en este mundo, que muchas veces nosotros cometemos errores y nos dejamos a veces guiar o resbalamos en algunas cosas que no deberíamos hacerlo. Pero recogemos todo, rectificamos y volvemos al redil. Pero este mundo siempre está incidiendo en nosotros, mostrándonos algunas cosas con apariencia de bondad que al final no lo son. Tratando de imitar muchas veces la forma, la estructura y la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continúa diciendo la palabra de Dios, y cuando ha sacado todas, o cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros los llamados creyentes, no conocemos la voz de los extraños. ¿Cuáles son esos extraños? Uno siempre piensa en el enemigo, en Satanás y sus demonios. Pero hay otros extraños alrededor nuestro que constantemente tratan de influir en nosotros los creyentes. Muchas veces usted encuentra pastores como el fallecido pastor MacArthur, que era muy psicorrígido, era muy rígido en algunas posiciones, en algunas posturas en cuanto al evangelio. Y uno decía, wow, qué postura tiene el pastor MacArthur en este punto. Hablando, por ejemplo, yo recuerdo en un libro de consejería pastoral que escribió este pastor, él decía, la psicología se ha convertido en un instrumento para integrarlo a la iglesia de tal manera que ha influido en cuanto al tema de la conducta de la relación de pareja y familia en la iglesia, que muchas veces se habla más en el contexto científico que en el contexto bíblico. Los que han tenido la oportunidad de venir los jueves, el último jueves de cada mes, y que estamos teniendo allí un material referente a la familia y el matrimonio, vemos como cada elemento que tocamos en esa, digamos, en esas charlas, en ese compartir de la palabra de Dios, elementos bíblicos. Nunca saltamos al elemento de la ciencia, sino al elemento de la Biblia. Porque la Biblia es la que nos muestra cómo debe ser el carácter, cómo debe ser el accionar, cómo debe ser la conducta de los hombres y mujeres que tienen una relación en el matrimonio y también de aquellos que somos padres con relación a los hijos. Porque no conocen la voz
de los extraños. Cuando alguien trata de ser bíblicamente correcto, muchas veces encuentra oposición. Es difícil cuando usted trata de aplicar la Biblia de manera como dice, que usted no encuentre oposición. Evidentemente, los que manejamos la palabra, los que tenemos acceso a tener este momento en la exposición de ella, tenemos que tener cuidado en cómo exponerla. No como dice la palabra, no como una imposición, sino con ánimo pronto, sino como cuidando de la grey. Uno exponer la palabra es para el cuidado de la iglesia, de los hermanos, y hasta para el cuidado de uno mismo. Porque al estudiar uno la Biblia para exponerla, también uno tiene que aprender a cuidarse de lo que la Biblia nos manda para no hacer. Porque no conoce la voz de los extraños, aquellas voces que están fuera del contexto de la Biblia, del contexto de Dios, que influyen en el creyente, y esa influencia en el creyente en muchas ocasiones se refleja entonces en la iglesia. Cuando los hermanos andamos en la iglesia chocándonos las cabezas, no poniéndonos de acuerdo, muchas veces estamos, digamos, en una posición de que si por cualquier cosa me siento como atacado y quiero atacar, tenemos que revisarnos. Porque la palabra de Dios nos llama a que todos seamos de un mismo sentir. No podemos nosotros, hermanos, dejarnos llevar y escuchar las voces de los extraños. Versículo 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Imagínense que el Señor está hablando en un contexto terrenal para poder explicarle un contexto espiritual. El jueves pasado traímos a colación aquí en un tema que teníamos, el caso de Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, era un conocedor de la ley, y cuando el Señor le dice que era preciso, que era necesario que el hombre naciera de nuevo, este hombre hace una pregunta: ¿cómo puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y la respuesta del Señor es: Nicodemo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Yo creo, hermano, que nosotros cuando nos disponemos a hablar de la palabra de Dios, tenemos que estar conscientes de qué es lo que estamos hablando. La palabra de Dios no es solo una palabra racional, es una palabra espiritual. Se entiende en el espíritu. Hay cosas de Dios que nosotros no las podemos entender, y las entendemos a través del Espíritu Santo. Solamente eso puede hacer que uno lo entienda. Aquella persona se estaba planteando un contexto terrenal y aún así ellos no podían entender la relación entre el pastor y las ovejas. El Señor se va más allá, tratando de que ellos entendieran. Y dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí está él siendo enfático, está siendo preciso, está siendo conciso, diciendo: yo soy la puerta de las ovejas. Es por mí por donde ustedes pueden entrar delante de la presencia de Dios. Y dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjense, ese es uno de los beneficios que tiene la salvación. Podemos salir, podemos entrar y encontraremos pasto, encontraremos reposo, descanso para nosotros. El Señor está diciendo: en mí como pastor, ustedes pueden sentirse seguros, cuidados, pero es en el Señor. Versículo 10 dice: el ladrón, refiriéndose al que no es pastor,
aquel que solamente vive acechando las ovejas para destruirlas. No viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, a veces yo me hago la pregunta. Vivimos en un mundo donde lo tenemos todo a la mano. Si algo faltaba, yo creo que ya lo tenemos todo. Tenemos una tecnología que nos permite estar comunicados en tiempo real. Tenemos una tecnología que está en un desarrollo increíble, que nos permite aprender cosas que hace 20 años era impensable hacerlo, que es la inteligencia artificial. Y no se sabe hasta dónde eso va a llegar, porque hay mucho campo todavía para esa tecnología. La salud muy avanzada. Hoy estamos viviendo en un mundo que tiene de todo y lo tenemos a la mano. Ahora, esa abundancia que tenemos hoy nos hace a nosotros ser personas felices, tranquilas, sosegadas, reposadas. No nos hace. El conocimiento, por más que uno adquiera conocimiento de cualquier cosa, tampoco nos hace tener esa tranquilidad y esa paz. Por más que uno se esfuerce, por más que uno trabaje, por más que uno produzca dinero, tampoco. Dice el Señor, yo he venido para que tengan vida, la verdadera vida, esa paz que dé el Señor, esa tranquilidad, y para que la tengan en abundancia. Porque después que uno viene a Cristo, después que uno se convierte a Cristo y lo acepta como su único y suficiente Salvador, entonces es que uno aprende a reconocer cuál es la verdadera vida. Estos son momentos, hermanos, que yo estoy seguro que todo creyente disfruta. Este es un momento que yo sé que todo creyente desearía que no terminara. Este es un momento que uno quisiera que se extendiera hasta que el Señor viniera. Porque salir de aquí a volver a la rutina de afuera no es sencillo. Pero estar aquí, escuchando palabra de Dios, tranquilo y sosegado, eso le da descanso al espíritu, le da descanso al alma, nos da paz y nos da tranquilidad. Por eso el Señor habla de vida y de vida en abundancia. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo nos ponen ansiosos, nos trastornan, nos preocupan, nos quitan el sueño. Pero las cosas de Dios nos dan tranquilidad. Y eso hace que nuestra vida sea mucho más abundante en Cristo Jesús. Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aquí, hermanos, yo quiero que seamos un poquito, digamos, claros en esto, porque uno cuando está hablando de este contexto, a veces uno se va al contexto del pastor terrenal, y yo quiero que lo veamos en el contexto del pastor del Señor Jesús. Más adelante vamos a ir a ese contexto terrenal para que ustedes vean lo que la palabra dice acerca del pastor terrenal, el que está en la posición de la iglesia, porque el verdadero pastor de nosotros es Jesús. Entonces, aquel que es asalariado, él está explicando aquí al pueblo para que entienda. Cuando ve el lobo venir, o la manada de lobos venir, huye y deja las ovejas a su suerte. Pero el pastor pelea con los lobos para que ninguna de sus ovejas sea herida o pueda morir en un, digamos, enfrentamiento con esos lobos. El que es asalariado, el pastor asalariado, solo vela por su salario y no vela por las ovejas. Y así está explicando el Señor a aquella gente para que entiendan quién es el pastor y quiénes son las ovejas. Hay algo importante que yo quiero que notemos, hermanos. Recuerden que anterior a esto, ya la gente había visto en el Señor, o vio en el Señor, los milagros de los peces y los panes sin levadura.
la curación de muchos enfermos. Ya ellos habían visto varios milagros del Señor Jesús. Incluso en el capítulo 9 que estamos estudiando ahora los jueves, se ve entonces el tema de la curación del ciego. No les está hablando un extraño, le está hablando a alguien que tiene la autoridad para hablar y decir que Él es el pastor y que Él es la puerta de las ovejas. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esa debería ser la relación perfecta entre nosotros los creyentes y nuestro Señor Jesucristo. La relación perfecta. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Él nos conoce a nosotros. Ahora, ¿conocemos nosotros al Señor realmente? Esa es la pregunta que nos toca a nosotros. ¿Lo conocemos a Él? Porque nosotros aquí deberíamos ser bien precisos al decir, y nosotros conocemos a nuestro pastor. Ahí se da una relación, un vínculo perfecto entre el pastor y sus ovejas, cuando se conocen, cuando se pueden comunicar perfectamente, cuando pueden confiar perfectamente. Porque el Señor, digamos, físicamente no está con nosotros, pero muchos hermanos dicen, nosotros somos los pies, somos las manos, somos la boca y los ojos del ministerio de Jesucristo. Entonces, si nosotros le conocemos a Él, debemos actuar en obediencia a Él. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí estamos nosotros. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. En el primer contexto él está hablando a los judíos. Ahora, él dice aquí, también tengo otras ovejas que no son de este redil. No son judías, son gentiles, donde entramos nosotros. Ellas también, versículo 16, debo traer. Y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Fíjense, algo maravilloso que nosotros deberíamos de identificarnos, algo maravilloso que nosotros deberíamos de vivirlo, de tenerlo siempre presente, que aunque nosotros no seamos pueblo escogido de los judíos, Él dice, hay otro rebaño, el cual tengo que hacer venir. ¿Para qué? Para que solamente sea un rebaño y un pastor. Debería ser, hermanos, también un gozo para nosotros sentirnos cómo el Señor cuida no solamente del pueblo escogido, sino también de nosotros. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y dice estos versículos siguientes, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. El Señor dice, yo tengo poder para dar mi vida, para morir, y tengo también poder para tomarla de nuevo. Ninguno de nosotros tiene ese poder, solamente el Señor. Y Él da su vida por nosotros. Pero en esta mente tan limitada que tenemos, nosotros no somos capaces de entender estas palabras del Señor. Miren, muchos de nosotros de pequeños hemos, de alguna forma u otra, escuchado el Evangelio. Algunos más que otros. Otros hemos dedicado tiempo a la lectura de la palabra. Y no hay perfecto aquí en este camino. Siempre he dicho, hermanos, en este camino no hay perfecto. La perfección será cuando estemos en el cielo.
Pero mientras estemos en este cuerpo incorruptible, corrupto, nosotros siempre vamos a tener situaciones que nos van a hacer muchas veces flaquear, nos van a hacer muchas veces perder el ánimo, nos van a, muchas veces los pensamientos, van a llegar pensamientos que no van a estar acordes a los pensamientos de Dios, pero para eso tenemos el pastor, para que nos cuide y nos proteja. Fíjense, ya en estos versículos finales, él está diciendo, la palabra está diciendo que hubo disensión entre ellos. Porque algunos entendían, pero otros no. Dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de un ciego? Refiriéndose probablemente a la curación del ciego, el capítulo 9. Ahora, podríamos nosotros especular diciendo, pero también hay una ceguera espiritual que nos impide ver lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y una sordera espiritual que no nos permite escuchar lo que Dios está hablando. Yo decía, muchos de nosotros estamos, digamos, hemos pasado tiempo escuchando la palabra de Dios. Buenos mensajes, buenas exposiciones de la palabra de Dios. Quizás hemos leído buenos libros. Hemos estado expuestos ante buenos predicadores, de los cuales hemos aprendido la palabra de Dios. Y sin embargo nuestra vida a veces anda como si todo esto nos pasara por encima. Pero Dios todavía hoy quiere que nosotros entendamos la relación entre el pastor y la oveja. Déjenme decirles, hermanos, que la oveja cuando se encuentra fuera del redil, la oveja se siente intranquila, se siente ansiosa y se siente confundida. Pero cuando está junto con las demás ovejas, está más tranquila, está más reposada y está más confiada. Y eso le pasa al creyente cuando está fuera del redil de las ovejas. Pero no me sorprende estas palabras, hermano, porque como les digo, muchos de nosotros hemos escuchado muchos mensajes, buenas predicaciones, hemos visto el testimonio, hemos visto el poder de Dios manifestarse en personas. Y aún así nosotros todavía, o muchos de nosotros, no entendemos esa relación entre el pastor y la oveja. El pastor que es Jesús, Jesucristo, y las ovejas que somos nosotros, los creyentes. En el contexto terrenal, hermanos, y con esto termino, hay un tema que se da con el pastor ya aquí en el contexto humano, por ejemplo, en la posición que tiene nuestro hermano pastor Eliezer y en la que tengo yo de manera personal. A veces, por costumbre, la gente llama pastor, pastor. Pero hay una responsabilidad tan grande en eso, tan grande, y un sacrificio tan enorme, que uno no puede olvidarse de la profecía que habló Ezequiel, que habló Jehová a través de Ezequiel a los pastores de Israel. Y yo quiero ya para finalizar, hermanos, que leamos ahora en este plano terrenal lo que habla el Señor sobre este tema. Lo que habla la palabra de Dios sobre este tema. En Ezequiel vamos a ir en el capítulo 34 y vamos a repasar y a leer textualmente estos versículos. Que no hay mucha interpretación teológica, no hay mucha, digamos, palabras que tengamos que ver la semántica, sino que la palabra de Dios deja claramente establecido lo que el Señor va a hacer. Y aquí está hablando sobre la profecía contra los pastores de Israel, que de alguna manera aplica para todos, porque la Biblia es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado y entrenado para toda buena obra. Dice así el capítulo 34 y el versículo 1 de Ezequiel. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que
que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Uno podría decir, bueno, estas palabras son fuertes para cualquier hermano que asume el oficio o la posición pastoral. Pero es bueno también que la iglesia y nosotros compartamos esto. Usted probablemente nunca ha escuchado hablar de este tema. Probablemente no. Pero muy rara vez también se predica esta palabra. Dice, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Nosotros podemos ver en el contexto que vivimos hoy. ¿Cuántos hermanos andan allá afuera sin rumbo? Decepcionados. ¿Cuántos hermanos andan por ahí divagando? Porque ya han perdido la confianza en lo que dice la palabra de Dios. Por culpa de aquellos que solamente quieren ejercer la violencia y aprovechar la grosura y aprovechar todos los beneficios que tiene la oveja o el pueblo de Dios, en este caso. Mire, Dios está haciendo aquí una profecía a través de Ezequiel al pueblo de Israel. Pero en esta dispensación de la gracia, en este tiempo de la iglesia, esto debe ser un aprendizaje para nosotros, los pastores, y también para la iglesia. Porque así como nosotros estamos llamados a ser pastores, así la iglesia también debe ser llamada a ser ovejas. Y sigue diciendo, y anduvieron perdidas, versículo 6, mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les será más comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo creo que aprendemos algo, hermanos. La confianza de nosotros no debe ser puesta en ningún hombre, debe ser puesta en el Señor. Para uno no solo es un privilegio, es una responsabilidad demasiado grande en la que uno está ejerciendo. Porque a veces esto se toma como un mecanismo de presencia pública, de reconocimiento de los demás, pero lo que hay bíblicamente en el fondo es otra cosa. Es una responsabilidad que Dios manda. Y lo digo no solo en el caso de mi hermano Eliezer y yo que estamos aquí, sino que uno no sabe en el momento que Dios pueda levantar más personas para el ministerio. Que uno tenga claro que las ovejas le pertenecen a Dios, no nos pertenecen a nosotros.
es al Señor. Y Él está reclamando aquí, está diciendo, ¿qué va a pasar con aquellos hombres que solo sirvieron para aprovecharse de la grosura, de los beneficios de las ovejas, en este caso la iglesia? Dice el versículo 13, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré de los montes de Israel y de las riberas y de todos los lugares habitados del país, hablando aquí del pueblo de Israel. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos y serán apacentadas sobre los montes de Israel. Hablando de la promesa de recoger a todo ese rebaño del pueblo de Israel que fue esparcido y descuidado por los pastores llamados a cuidar de ellas. Haciendo uno un contexto o trayendo uno esa enseñanza a nosotros hoy, a la iglesia, debemos, hermanos, nosotros entonces de estar conscientes, primero, de que Jesús es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Y que debe de haber una relación entre nosotros como ovejas y nuestro pastor. Pero también aquí en lo terrenal como iglesia debe de haber una relación genuina, armoniosa, amorosa, sincera entre los pastores y las ovejas. Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros en este tiempo. Tenemos un reto, muchos retos por delante, y es preciso que nosotros aprendamos o continuemos aquellos que están en ese proceso de desarrollar una buena relación entre nuestro pastor Jesús y nosotros que somos ovejas. Y terrenalmente, como dije antes, que nosotros también aquí podamos hacer ese mismo ejercicio, podamos desarrollar una buena relación entre nosotros. Pero para eso es importante, hermano, que nosotros no escuchemos las voces de afuera, sino que escuchemos las voces o la voz de nuestro pastor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Tu palabra, mi Dios, siempre, siempre es maravillosa para nosotros. Cuánto aprendemos de ella, Señor. Cuánto tú nos enseñas, Padre, a través de ella. Permite, Señor, que nosotros podamos comportarnos como ovejas verdaderas. Que podamos ser dignas ovejas, Señor, de tu redil, de tu rebaño. Gracias, mi Dios, por esta palabra, por esta enseñanza, Padre. Permite también que nosotros aquí, de manera terrenal, podamos desarrollar ese vínculo, esa relación entre el pastor y las ovejas, Señor. Una relación de cuidado, una relación de amor, una relación de sinceridad y honestidad, mi Dios. Que todo lo que hagamos, Señor, sea pensando siempre que tu nombre, que tu gloria y tu honra sea exaltada, Padre. Muchas gracias, mi Dios, por esta iglesia. Siempre, Señor, pidiéndote por cada miembro, por cada familia aquí representada, Señor. Mira, Padre, las situaciones, Señor, que vivimos hoy en día, los matrimonios, Señor, la familia, la relación entre padre e hijos, la relación entre los esposos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, siempre a superar cualquier obstáculo que nos impida, Padre, servirte con libertad, servirte con amor, servirte, Señor, con denuedos, mi Dios. Ayúdanos siempre, Señor, a superar todo obstáculo que impida que tu gloria se refleje en nosotros, mi Dios. Queremos, Señor, de corazón, aquellos que hemos querido en ti, mi Dios, agradarte, servirte hasta que tú vengas por tu pueblo, Señor. Sabemos que esta vida es corta, que esta vida es limitada, pero el tiempo que tú nos has de dar, Señor, aquí, permite, Padre, que pueda ser un tiempo de gozo, de coinonía, de amor los unos con los otros. Y que tú, Señor, te agrade de ellos, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre y para testimonio de aquellos que todavía aún no han creído. Gracias, mi Dios, porque confiamos en ti. Eres un Dios de amor, un Dios verdadero, un Dios proveedor y un Dios de cuidado. En el nombre de Jesús, mi Dios, tu Hijo amado, Señor nuestro, en su nombre oramos y por él te damos siempre las infinitas gracias. Amén.